Cuando nosotros hablamos de mayor y menor, este, estamos pensando en que vamos a encontrar, este, en general en una lista de números. También se puede encontrar mayor y menor entre palabras, pero por ahí no tiene tanto sentido llamarlo mayor y menor. Pero recuerden que las palabras o las letras también tienen un orden, ¿sí? Que es el orden alfabético. En general lo asociamos siempre a números, ¿bien? Pero por ahí tengan presente que también se podría hacer con palabras. Em, y a veces, y solemos por ahí hasta cometer el error también de decir que la componente está asociado solo a números, perdón, solo a listas, ¿sí? Y cuando decimos listas, nosotros automáticamente nos imaginamos 3 números, 10 números, 20 números, o sea, justamente una lista de números. Pero resulta que también se puede encontrar el mayor y el menor, o también podemos llamarle quizá lista a los dígitos de un número. Si yo tengo el número 1830, ¿puedo determinar el mayor dígito o el menor dígito? También puedo determinarlo, ¿no es cierto? Puedo, puedo determinar la mayor suma de dígitos o la menor suma de dígitos de una lista de números. También, es decir, tengo 3 números, por ejemplo, lo hagamos fácil, 11, 12, 13. Entonces la suma de 11 da 2, la suma de 12 da 3, la suma de 14 da 4, ¿sí? O sea que cuando hablamos de mayor y menor, estamos hablando de un elemento que no necesariamente es el número de la lista. Sí, lo más fácil obviamente es encontrar el mayor o el menor número de una lista, pero digo que presten mucha atención porque podemos estar pidiéndoles el menor dígito, la mayor suma de dígitos de una lista de números, el mayor primo, o sea, tenemos muchas variantes en cuanto a la determinación de un mayor o de un menor. La manera más genérica, como les decía, es la siguiente. ¿En qué consiste, perdón, volvamos, en qué consiste la determinación del menor? En que al primer valor de esta lista o de este conjunto al que le queremos determinar el menor mayor, lo vamos a establecer como el menor, efectivamente. Y a continuación, cada uno de los restantes números, ¿sí? Se van a comparar contra ese menor y en caso de resultar efectivamente más chico, se va a asignar como nuevo menor, ¿sí? ¿Qué nos ahorra esto? Vamos a un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando teníamos, por ejemplo, 3 números? Ingresábamos A, B y C. Y decíamos, bueno, determina el mayor de los tres. Bueno, entonces nosotros decíamos algo así como, si A es mayor que B y A es mayor que C, entonces ¿quién es el mayor? A. Ah, Y después teníamos, bueno, pero también podemos preguntar si B es mayor que A y si B es mayor que C. Entonces, ¿el mayor cuál es? B. Y con el si no había que tener cuidado porque nosotros si asumimos de entrada que A, B y C son todos distintos, entonces acá podríamos mostrar directamente que el mayor es C. Pero si no sabemos, si la consigna no lo indica, o si en el caso como yo acá que estoy hablando muy, muy en general, muy en hipotético, y yo debería volver a preguntar si realmente B, perdón, si realmente C es mayor que A, porque no sé si había condiciones en la consigna, y C es mayor que B. Y si eso ocurre, entonces muestro C. Ahora imagínense ustedes hacer esto con 10 números, con 15 números, con 250 números. ¿Ustedes creen que es práctico preguntar y preguntar? Y además imagínense la pregunta, ¿no? Y además imagínense cuántas variables voy a utilizar distintas. Para ello es que nosotros hemos dicho, bueno, pero si tenés una lista de números, no los llames A, B, C, D, no llames N1, N2, N3, llámalo X, ¿sí? O N,
pero ayúdate de un ciclo. ¿Sí? De ahí es donde nace el ingreso de una lista de números, porque no podemos nombrar a 28 números, a 27 capaz con letras, ¿no es cierto? Ya 28, 30, 35, ¿cómo los nombramos? Entonces de ahí que nace la idea de lista de números. Esto funciona bellamente, pero para tres, para cuatro, capaz, así como ya medio cansado, pero para cuatro. Pero si tengo una lista de números, chau, esto no funciona. Entonces, vamos al primer caso más sencillo. Tengo una lista de números con una cantidad conocida de números, ¿sí? Por ejemplo, vámonos a un Word, dados n números naturales, mostrar el menor de ellos. ¿Sí? Conozco la cantidad, voy a mostrar el menor. Listo. Entonces, ¿qué hago? Ingreso n, pero la componente me dice que yo tengo que elegir al primero de ellos como menor. Ok, entonces voy a pedir el ingreso de un X, lo voy a designar como menor y luego voy a ingresar los otros números. Ahora, atención, si yo ingreso los otros números, ¿está bien que el ciclo vaya de 1 a n? Yo acá estoy ingresando los otros números. Y son Lo los escucho. valores que me tendría que cortar en n dado que es la lista que yo tengo, ¿no es cierto? Ok. La consigna dice, dados n números naturales, mostrar el menor de ellos. Pero la componente dice, al primero de la lista lo designas como menor. ¿Cuántos números me faltan ingresar? Ah, tengo que a partir del segundo. Entonces yo tengo que decir, ya ingresé uno, o sea que ahora voy a ingresar a partir del segundo, y entonces I de 2 a n significa que yo voy a pedir el ingreso Del segundo. Del desde segundo. el segundo número hasta el enésimo número. Esa es una forma. La otra forma es ir desde uno, pero hasta n menos uno. O sea que si el usuario dice, yo quiero ingresar 10 números, yo pido el primero y después voy de uno a 9. ¿Ok? ¿Qué es mejor, qué es peor? Y va a depender del contexto del ejercicio. Porque si por ahí ustedes quieren saber cuál fue el orden del número ingresado, del menor, o sea, siempre contextualicen dentro del ejercicio. En este caso así simple, básico, básico, es lo mismo poner de 2 a n que poner de uno hasta n menos uno, el que ustedes quieran. En otros ejercicios sí podría influir los valores de los índices. Acá, mientras a mí me marque que tengo que ingresar uno menos que lo que dijo el usuario, suficiente. ¿Y qué hago con ese segundo ingreso? Y lo comparo contra el menor. Pregunto, che, este X que ingresaste, ¿es menor que el menor? Y si sí es menor que el menor, lo asigno como menor. Y si no, y nada. Y por el tercero, y voy por el cuarto, y voy por el quinto, y voy por el sexto, y así sucesivamente hasta que ingrese todo lo que dijo el usuario. Y al final de todo, cuando ya haya comparado todos los ingresados, voy a mostrar menor. Bien, ejecuto, voy a poner cuatro números. Voy a ingresar a propósito el menor, el 5. O sea que el menor es 5 y como yo quería cuatro números, me debería pedir tres más. Voy a ingresar el 67, va por el falso. Voy a ingresar el 70, va por el falso. Y voy a ingresar el 6, va por el falso. ¿Qué va a mostrar? Obviamente 5. Y ustedes dirán, bueno, pero justo el primero fue el menor. Ok, vamos al caso totalmente contrario. Voy a ingresar cuatro números y el último va a ser el menor. Vamos a ver si funciona. Entonces yo ingreso el 45.
y automáticamente me lo pone como menor. ¿Está mal? No, porque es una suposición. ¿Qué pasa si entra el 30? Cuando entra el 30, 30 es menor que 45, por lo tanto mi nuevo menor es 30. Acá en la prueba de escritura a la derecha va a mirar. ¿Qué pasa si ahora ingresa el 40? Y el 40 no es menor que 30, que es el último menor almacenado, por lo tanto sigue siendo 30 el menor. Y supongamos que ahora entra el 5 es menor que 30, se asigna como menor y obviamente voy a mostrar 5. ¿Sí? ¿Cómo funciona la componente? Suponiendo que el primero de la lista es el menor o el mayor, ¿no? Esto funciona para menor o para mayor. Y luego, ¿cómo se asegura de que realmente es el menor o que realmente es el mayor? Preguntando por el resto de los números. Entonces, cada vez que ingresa un nuevo número, lo contra este menor, o, o como le digo, contra el mayor, y así va discriminando. Por lo tanto, esta componente hace exactamente lo mismo que les mostré hace rato con tres números, con la diferencia de que acá usa una única variable. O sea que de acá en adelante, si me dice de nuevo que lo haga para tres números, tranquilamente puedo utilizar esta componente porque va a elegir el primero como menor o mayor y va a comparar a los otros dos contra ese menor. ¿Sí? Ahora, ¿cómo cambia o cómo cambiaría? Sí, sí, no sé si me hace captura de pantalla, es el momento. Si yo no conozco la cantidad de elementos de la lista, dada una lista de números naturales, mostrar el menor de ellos. Ingreso X, ¿sí? Porque es ciclo condicionado. Digo que el menor es el valor ingresado. Condiciono y digo, bueno, X mayor a cero, ¿sí? Espera, qué cosa. Y trunc de X igual a, ahí, así. Bien, luego ingreso el siguiente X y de nuevo lo contrasto contra el menor. Bien, acá estamos asumiendo que va a haber al menos un número en la lista, ¿no? X menor que menor, muestro, perdón, asigno men igual a X, muestro menor. Listo. ¿Estará correcto así? ¿Qué les parece? ¿No? ¿Por qué no, Iris? El menor tiene que ir adentro del ciclo. ¿Por qué? El menor tiene que ir adentro del ciclo. Y está La dentro del prueba. ciclo, mira. Va por decir el X. Que pregunte de nuevo. Ah, no, sí, está bien, todo bien. Me equivoqué. Bueno, Iris, ¿por qué no? ¿Cuál sería un valor, si es una lista de naturales, ¿no? ¿Cuál sería un valor para cortar la lista? El cero, un número El cero. fraccionario. Entonces, probemos. Yo Mm. ingreso. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué no? Ahí está. Ingreso el número. 45, ¿sí? Total dijimos que lo iba a suponer nomás. Ingreso el 15. Bien, hasta ahí perfecto. Se puso como menor de 15. Ahora ingreso el 50. El 50 no va a pasar nada.
Y de repente digo, bueno, ya me cansé, voy a cortar la lista, voy a ingresar el cero. Ingreso el cero, salida, cero. B. Pero se supone que yo quería el menor de la lista, pero sin el cero, porque el cero yo técnicamente lo uso como fin de lista, ¿no es cierto? El cero me tenía que cortar simplemente el ingreso, no se me tenía que quedar como menor. ¿Cómo corrijo eso? Ah, Porque el menor era el 15. De mi lista de naturales tendría que haber sido el 15. ¿Por qué tengo que queda el poner, cero? X tiene que ser Ah, diferente a cero. pero bueno, allá pero, dice a X ver, mayor a cero, dice. Tendría que voy iniciar a con el ejecutar. condicional, profe. ¿Cómo? Allá dice en la condición del Sí, ciclo condicionado, dice X sí. mayor a cero. Directamente no tendría que haber entrado el cero. Es que directamente no tendría que haber sido comparado el cero, Ah, obviamente. Vuelvo a probar 45, no es porque fue cero, es por esto, miren, 45. Se asigna como menor, ingreso, por ejemplo, el 15, ¿sí? Y ahora ingreso el -5 para cortar, supuestamente para cortar. Y me queda el -5 como menor y me muestra -5. ¿Qué está mal? que no sale del ciclo. Que hace la última Mm. comparación, no sale del ciclo antes. Ah, ahora sí no es lo mismo. De salir del ciclo, sale del ciclo, porque evidentemente es finito. Pero sale después de compararse. O sea, el ciclo se corta después de compararse. Entonces, ¿está bien que se corte? Sí, pero también está bien la pregunta, porque debería estar, porque en otros casos funciona. Entonces, ¿qué es lo que tengo que cambiar? ¿El qué? La condición, No, porque una condición correcta. el, Chicos, estamos a 4 días del parcial. Estamos a no sé cuántos diagramas han hecho cada uno. No, no me quiero arriesgar porque no me quiero asustar. Cada uno de ustedes tuvo que haber hecho al menos 5 diagramas, pero siendo un piso bajísimo, ¿no? Cada uno tendría que haber hecho unos 50 diagramas hasta acá. Ah, el orden de las instrucciones hay que cambiar. Las instrucciones están todas correctas. Lo que hay que hacer es cambiar el orden. Porque yo aquí estoy ingresando un elemento, ¿sí? Ingresa X, se asigna como menor. Acá se verifica que sea natural. Incluso eso es discutible, pero bueno, no, vamos a decir, bueno, el usuario siempre va a ingresar al menos un número. Ok, entonces se valida acá el número. ¿Son natural? Sí. Cuando ingresa este X nuevo directamente va y es comparado contra el primero o el segundo o el que ya haya entrado. Y recién cuando da la vuelta al ciclo, recién le pregunto, che, pero ¿y vos sos natural? Y dice, no, no soy. ¿Y por qué te has asignado como menor? Y porque yo seguí en el orden de la secuencia. Entonces, este ingreso no va aquí. Este ingreso va al final. Entonces, ¿qué ocurre? Ejecuto, de nuevo asumo el 45 como menor primero. Dice, ¿45 son natural? Sí. Y la primera pregunta parece obvia, parece tonta, pero es necesario. 45 es menor que 45 y no, obviamente que no, pero está bien que sea así, que la primera vez, aunque sea pregunte al vicio, porque me sirve para que cuando ahora ingresa, por ejemplo, el 30, ¿sos natural? Sí. ¿Sos menor que el menor? Sí. Ok. 50, ¿sos natural? Sí. ¿Sos menor que el menor? No. Ok. Ahora pongo el cero. Pero yo pongo el cero para que se corte la lista. ¿Cero sos natural? No. Listo, no te comparo y muestro lo que yo tenga en menor, que puede ser el primero o no.
¿sí? Es fundamental el orden de las instrucciones. Fue, creo, lo primero que intentamos que ustedes aprendan. El orden es primordial en la ejecución de un algoritmo. Ahora sí, ya está correcto. ¿Sí? ¿Se entendió la del cambio? Sí, profe. Profe, ¿cómo era la consigna de esa? Dada una lista de números naturales, mostrar el menor de ellos. Hace rato les mostré una lista de n números naturales y ahora una lista, o sea, les mostré el ciclo condicionado, incondicionado primero y el condicionado ahora. Profe, ¿Sí? ¿es lo mismo si hacemos con bandera? ¿Te lo cuenta lo mismo o no? Ya vamos a ver un caso donde realmente necesito la bandera. ¿Sí? Pero ¿Y por qué necesito si la bandera? hacemos con la bandera, ¿te descuentan punto o algo o no? Y en este parcial Porque, no. En este porque para parcial mí se me no. hace como más sencillo con la bandera. ¿Cómo? Porque para mí se me hace más sencillo con la bandera. Está bien, pero acuérdate que la clase pasada que hablamos de banderas, hay muchos ciclos que se hacen más sencillos con banderas porque nos evitan pensar en la condición real del ciclo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si haces un uso en ese sentido indiscriminado de la bandera, sí te lo vamos a marcar por lo menos. Si ya es muy evidente que no se tenía que usar, sí te podemos llegar a bajar con Y, puntos. Tal vez acá en este tipo de mayor menor no, pero con cuidado, ¿sí? Porque si no, nos queda la duda también si sabes cuándo es necesaria la bandera. Bien. Ahora, lo que yo les mostré fue menor en una lista de números. Conozco la cantidad, no conozco la cantidad. Pero yo les dije, ojo, que no siempre es el número el que yo busco que sea el menor. Por ejemplo, dado un número entero, distinto de cero, mostrar el menor dígito que posee. Entonces, me dan un número entero, me dicen que ese número no va a ser cero, y mi salida es el menor dígito de z. Por ejemplo, si entra el 4293, la salida es 2. Si entra el menos 38.385, la salida es 3. Si ingresa el 985.708, la salida es 0. Si entra el 9, 9. Si entra el 5, 5. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Nuevo, ingresa z. Como z es un entero, vamos a decir que z es igual a abs de z. ¿Qué vamos a hacer con z ahora? Lo tendremos que meter a un ciclo condicionado, ¿no es cierto? Mientras z sea mayor que cero. Pero, ¿cómo hacemos para pensar la componente de menor? De nuevo, la componente menor dice tomarlo al primero de la lista como menor. Sí, che, pero yo no tengo lista acá, tengo un solo número. Ok, entonces, ¿en dónde estás buscando el menor? Y lo estoy buscando entre sus dígitos, entre los dígitos de z. Entonces, toma al primer dígito como menor. ¿Y cómo hago para tomar el primer dígito como menor? Bueno, obtener el dígito de z, ¿sí? Y decir que ese dígito es el menor. Ah, bueno, listo, ¿sí? Y ahora tenemos dos opciones. Como yo ya lo tomé al dígito de z, yo en este momento podría actualizar z. Como en este caso solamente me interesa el menor, yo podría no actualizar z y directamente esperar al ciclo y verificar.
Eso va a depender de nuevo del contexto del ejercicio. Yo voy a hacer lo más organizado posible y voy a decir, ya que ya tengo el valor de z, perdón, el valor del último dígito de z, voy a actualizar z, porque ya no necesito su último dígito, porque ya lo asigné como menor. Y ahora sí z entra al ciclo condicionado. ¿Y qué hago yo en el ciclo condicionado? Obtengo un dígito, y en este caso, como es el segundo dígito, o el tercero, o el cuarto, o el quinto, o el sexto, depende de la cantidad de dígitos de z, yo lo que voy a hacer es comenzar a comparar al dígito con el menor. Y si mi nuevo dígito es menor que el menor, entonces yo voy a asignarlo como menor. Y listo. ¿Cómo cierro este ciclo? Actualizando la variable z. Y por último muestro, una vez que salgo del ciclo, el menor dig es, coma, men. Bien, ejecuto, voy a ingresar el 45635, el 45.635. El menor dígito debería ser el 3. Vamos a ver. Primer dígito 5, lo asigna como menor, actualiza z, y luego z entra en un ciclo de separación de dígitos en donde cada dígito nuevo es comparado contra el menor. Fíjense que... ¡Ah! Qué lindo diagrama para parcial para que ustedes corrijan. Miren la prueba de escritorio, acá a la derecha, y miren la salida. Y díganme dónde me equivoqué. Miren la prueba de escritorio, miren la salida y miren dónde me equivoqué. O díganme dónde me equivoqué. Men ¿Qué tiene que ser tipié igual a mal? dígito. Asigno menor a z. Sí, exactamente. Acá men quedó, en cada vuelta yo iba sin querer reasignando el Z, y en realidad lo que yo tenía que asignar era el dig, ¿sí? Bueno, algo como esto podría ocurrir en el parcial, ¿sí? En general tratamos de que no sea esto porque por ahí los confundimos más. Hace mucho que elegimos no poner diagramas con errores para que ustedes corrijan, pero podría ocurrir, ¿sí? Y justo este es un ejemplo excelente para parcial, en donde no debería ser difícil para ustedes de encontrar el error. Entonces, si yo estoy buscando el menor de un conjunto de dígitos, por lo tanto yo tengo que comparar a dig con el menor, y cuando encuentre un menor dígito, asignarlo como menor, pero al dig, no a z, si justamente yo estoy buscando el menor dígito de un número. Ahora sí vamos a volver a ejecutar. No sé qué número había ingresado, algo así, en donde el menor dígito debería ser el 3. Entonces mi primer dígito menor es 7. Y luego comienza a actualizarse, ¿sí? Fíjense que el nuevo menor es 6, el nuevo menor es 3, y ya no debería volverse a actualizar el menor porque no hay otro dígito menor que 3. De esa manera Pro- z se hace 0, ¿sí? Y efectivamente el menor dígito es 3. No Profe, importa si el menor dígito es el primero o el segundo o el quinto, no importa. Como yo comparo a todos los dígitos contra esa primera suposición de que el primero era el menor, la asignación se corrige, ¿sí? Pregunta sobre este diagrama. profe, yo no entiendo muy bien qué hace el Z, dip, Z con el 10. Ahí me perdí. Este de acá, el que yo Ajá. pinté con azul ahora. Sí, sí, sí. Sí, Y profe. esa sentencia es parte de la separación de dígitos, de la componente de separación de dígitos, en donde como es z el que está condicionado, ese z tiene que cambiar porque si no este ciclo se hace infinito.
Entonces, una vez que vos ya usaste dígito del número, ya no te sirve. Entonces, con el z igual a z, a div z10, lo que haces es quitarlo al 7. Fíjate que acá ves cómo ya no está el 7. Una vez que usas el 6, lo quitas al 6. Una vez que usas el 3, lo quitas al 3. Una vez que usas el 5, lo quitas al 5. Una vez que usas el 4, lo quitas hasta que el número te queda sin dígitos. Lo que hace el div z10 es reescribir el número sin su dígito menos significativo. O sea que primero lo utiliza, lo compara y lo descarta después, digamos, para utilizar el que sigue, ¿no? Exactamente, ese es el objetivo de la separación de dígitos. Ah, ya. Si yo quisiera mostrar el menor dígito de z es men, ¿qué tendría que hacer? ¿Cuál es la pregunta, profe? Disculpe. Si yo quisiera mostrar que este men es el menor dígito del número ingresado, ¿qué tengo que hacer? Porque si yo acá pongo el menor dígito, aquí, el menor dígito de, z es men, ejecuto, voy a poner un número cortito, el 34, el menor dígito de 34 es 3, ¿no es cierto? Hay que resguardarlo a Z, como dice compañero. Al Claro, plan porque Z. acá me va a decir el menor dígito de 0 es 3, y no, pues. Entonces yo lo primero que tengo que hacer, si yo quiero conservar el valor, acá tengo que decir, por ejemplo, aux igual a z, uy, ¿dónde estoy escribiendo? Aquí. Y obviamente en la salida no mostrar z, sino mostrar aux, que es el que conservó el valor original. Entonces lo voy a poner un poquito más rápido, voy a ejecutar, voy a poner 34, y ahora sí, el menor dígito de 34 es 3. ¿Sí? Tengan siempre en cuenta esas cosas. Recuerden que la separación de dígitos destruye la variable, por lo tanto, si quiero resguardarla, uso una variable de resguardo, valga la redundancia. ¿Bien? Bueno. Ahora, ¿qué pasa si le agrego una dificultad más, chiquita? Dado un número entero z, con z distinto de 0, mostrar el menor dígito que posee, hasta aquí ya está resuelto, e indicar si es o no un dígito repetido. O sea que si yo tengo el 4293, la salida es 2 y un mensaje que diga no es repetido. Bien. En cambio, para el 38.385, la salida es 3 y el mensaje es repetido o está repetido. ¿Sí? ¿Qué cambios tengo que hacerle a este diagrama? Puedo cerrar. Para poder mostrar el menor dígito de fulano es tanto y está repetido, no está repetido. Me tendría que ir a la parte de Sí. falso. Acá, Ahí poner sí. otro ciclo condicional alternativo. ¿Un ciclo condicionado? Alternativo, perdón. Ah, una alternativa. Sí. Y ahí poner si el dígito es igual al menor. ¿Así? Ajá. Y en la parte verdadero poner mensajito. O sería el final del ciclo eso. No, es Mm, Yo, a vos te la considero que te está pidiendo una información sobre el número, ¿sí? Una información sobre el resultado de un proceso. Y si yo pongo ahí un mensaje, me corro el riesgo de que me lo muestre en cada vuelta del proceso, no al finalizar el proceso. verdad.
O sea que yo no diría que ahí adentro tengan que ir mensajes. O sea, tiene que ir debajo de ese ciclo, va fuera del ciclo este mientras, ese ciclo condicional. ¿Y qué pondría fuera del ciclo? Porque hasta acá yo tengo el menor, perfecto. ¿Y cómo sé si está repetido ese menor? Profe, ¿podríamos hacer un ciclo que recorra el auxiliar y comparar con el dígito menor? Esa es una de las soluciones. Tengo que Pero, profe, hacer podemos poner un otra contador. separación de dígitos. Y no podemos poner un contador en la parte de dígito, de dígito y por el verdadero, o sea, por el falso, poner si dígito es igual al menor y si es menor lo contamos, digamos, y vemos si está repetido. Bueno, contemos. Así. Claro, y en la parte del verdadero, o sea, la parte de la primera alternativa, pero ponemos contador igual a uno. Ah, acá men igual a dic, acá c igual a uno. Claro, así después si el otro es igual, ya se pondría dos, que son dos, digamos. Pero, profe, ahí no habría un error, digamos, porque el menor primero va a tener otro valor, digamos, no va a ser el más menor y se va a contar que no, o estoy mal. Hay que Es que se actualizar el reinicia. contador Si ese. encuentro, si Habrá que encuentro crear menos otro nuevo, se nuevo. reinicia. ¿Qué final? ¿Dónde lo reinicio? Acá en donde encuentre el primer menor, ahí hay que iniciarlo en cero. Hay que actualizarlo, digamos, donde está el menor igual al dígito. Por eso acá vale, acá, donde vale uno o vale cero. Ahí ¿Cómo le, qué valdría le pongo? cero. No uno. No, uno, no, cero sería. Porque si encuentras un nuevo, No sé. pues tiene razón el compañero. Si encontramos uno, después tenemos que decir que hay dos del mismo. ¿Está ahí solucionado? Bueno, y el mensaje. Se corta, profe, su transmisión. Uy, y el mensaje, digo. Ah, bueno, habría que agregar un mensajito más y ver si... Hay que agregar un condicional fuera del ciclo, profe, para ver si cambió C o no. Pregunto. Ahí es donde habría que usar la bandera que decía el otro compañero, ¿o no? Si cambió el valor de C en este caso, fuera distinto de Pero ¿cómo cero, se pregunta? No, no voy a poner si cambio el valor de C. ¿Qué pregunto? Literalmente, ¿qué pregunto? C distinto de cero, o mayor a Bien. cero, O mayor a cero, bueno. ¿Qué pasa ahí? es repetido. El dígito es repetido. O Y el si menor no, dígito se ¿no? repite. ¿Sí? ¿Se le cortó, En este profe? caso. Uy, ¿sigue cortado? Hola, hola, hola. Ahí está Hola, mejor. hola. Ahora sí, profe. No sé qué dijo antes de eso. Bueno. No dije nada. Ustedes miren cómo se ejecuta nomás.
se ha producido, la variable C no está definida. Recorcholi. Inicial arriba en 0. Ah, bueno. C igual a 0. Listo. A ver, ahora voy a poner el 3, 4, 5, 3. Veremos. Miren ustedes la prueba de escritorio, ¿no? Asigna el menor como 3, pone C en 0, luego saca otro dígito, no es menor que el menor, luego saca otro dígito, no es menor que el menor, y este que viene el 3. ¿Y qué va a mostrar? Que el menor es 3 y que es repetido. Ajá. Ahora vamos a otra prueba. Pongamos el 4, 5, 3, 3. Bueno, en este caso estamos contando Menor es 3. cuántas veces se repetiría, profe, ¿no es cierto? Pero hay como decir el compañero, podría ser una bandera, digamos, en este caso. En vez de C más 1, podría cambiar el valor de la bandera, digamos, o 0 o 1. Claro, yo aquí en vez de hacer igual C igual a C más 1, podría haber hecho directamente C igual a 1. ¿Sí? Y aparentemente funciona. 4, 5, 6, 4. Acá el menor es el 4. Lo que sí estaba viendo, profe, que en el ejercicio que habíamos resuelto en el práctico no habíamos actualizado al comienzo la variable z. ¿Conmigo hicieron algo de práctico? No, 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 no. Ah, bien. Bueno, la verdad que es una buena solución, es un buen uso de la bandera, ¿sí? No es necesario que me corte el ciclo, al contrario, no me tiene que cortar el ciclo de separación de dígitos porque podría haber otro menor. Por lo tanto, es una solución correcta, ¿sí? Entonces, fíjense cómo en un mismo ejercicio estamos utilizando la componente de separación de dígitos, la componente menor y la componente bandera, ¿sí? Podemos combinar todas las componentes juntas si queremos. Así que esa es la importancia de estar al día y de tratar de entender cada una de las componentes. ¿Ok? Una solución alternativa hubiera sido volver a descomponer el número. Obviamente, como dijo el compañero al principio, había que descomponer el auxiliar porque z ya está en 0. Entonces, si hubiéramos vuelto a descomponer, hubiéramos usado el auxiliar y hubiéramos preguntado si men es igual a alguno de los dígitos del número. Obviamente, ahí sí, tal vez hubiéramos tenido que contarlo también con un contador que valga 0 o 1 nomás. Apenas yo encuentre la aparición del dígito, inclusive también puedo cortarlo al ciclo. O sea que podría haber hecho un ciclo condicionado con una bandera para que apenas encuentre la repetición del menor, pare. ¿Sí? Quiere decir que de una manera o de otra, la componente bandera iba a estar presente. ¿Sí? Así que creo que esta fue la manera más simple de resolución. Profe, pero una ¿Preguntas? pregunta. Y si ¿Sí? tuviéramos, eh, empieza a contar, empieza a separar los dígitos desde el último, el último que no. Entonces, si Sí, del uno. tendríamos 22.533 Sí. y separa el 3 menor, separa el 3 menor, se repite y ahí se corta. Y el 2 ya no lo cuenta. No, yo digo en una segunda separación de dígitos, no en esta. Esta Ah, sirve como estaba originalmente para encontrar el menor solamente y luego volver a separar dígitos para ver cuántas veces está el menor.
no en la misma, no en el mismo, ojo, Ah, bueno, porque si no bueno, justamente puede pasar lo que vos acabas de decir, exactamente. Yo estoy planteando una alternativa a esta solución sería volver a descomponer el número y ese sí podría tener una bandera que lo corte. Este no, este seguro que no, porque yo tengo que revisar todos los dígitos del número, ¿sí? sí, sí. Bien. Ahora, la determinación del mayor es idéntico. Yo puedo encontrar el mayor de una lista, puedo encontrar el mayor dígito, puedo utilizar, la componente es exactamente la misma, lo que cambia es la pregunta, obviamente. Cuando yo voy a buscar el otro mayor, tengo que preguntar si el nuevo número o el nuevo dígito es mayor que quien yo ya había supuesto como mayor. ¿Sí? Así que no hay mucho problema con la componente. Ahora, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué más? ¿Cuál es la siguiente complejidad del mayor menor? Dado, por ejemplo, dados n números, mostrar el mayor de los primos. Tengo una lista con una cantidad conocida que es n, y yo tengo que encontrar de entre los números de esa lista cuál es el mayor de los primos. Entonces tengo que mostrar al número que fuera el mayor primo o un mensaje de no hay primos, porque en una lista de números podría no haber primos. Por ejemplo, si n vale 5 y yo tengo el 9, el 2, el 13, el 50 y el 7, acá hay varios primos y el más grande es el 13. Si tengo el 9, 12, 13, 58, de nuevo el más grande es el 13. Y si yo tengo el 9, el 12, el 50, el 15, el 50 y el 6, mi respuesta es no hay primos. Yo acá agregaría un caso más, no sé si lo puedo copiar de aquí. ¿Qué pasa si yo tengo aquí el 50 y aquí el 9? ¿No? Y mi salida es justamente no hay primo. O sea, cambié el orden de los números, nomás la salida es la misma. Lo que quiero hacer con este cambio es mostrarles que cuando yo tengo que encontrar ya sea el menor o el mayor de una lista, en donde ese mayor o menor está acompañado de una segunda condición, como por ejemplo el mayor primo, el mayor par, el mayor número primos o el mayor número capicúa. Espera que se está por cortar. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Ahora sí. O sea, si yo quiero el mayor número que cumpla además otra condición, cuidado porque mi estrategia tiene que cambiar. Mi estrategia ya no puede ser, el mayor de la lista lo voy a suponer como mayor. ¿Por qué puede fallar? Porque si yo supongo que el 50, que es el mayor de la... hasta recién funcionó. La profe mostró que yo podía suponerlo al primero como mayor o como menor. Total, todos los otros se comparan contra él y seguro que me quedo con el menor con el mayor. Sí, te quedas con el menor o con el mayor, pero siempre y cuando no haya una segunda condición. Porque en este caso, si vos supones que el 50 es el mayor primo, ¿sí? Primero que acá no hay ningún primo. O sea que vas a mostrar que 50 es el mayor primo. Otro caso, control C, control V. Supongamos al 50 como mayor primo y cuando ingresa el 13 sí es primo, pero no es mayor que el 50. ¿Y qué es lo que está mal? Y está mal que haya supuesto al primero de la lista como mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el mayor o el menor no tiene ninguna condición más que ser el mayor o el menor de la lista, o el mayor o el menor dígito, o la mayor o la menor suma, está perfecto. Siempre podés suponer al primero y va a funcionar tu algoritmo. Ahora, si buscas
Repito, el mayor impar, el mayor primo, el mayor capicúa, el menor número que posea tres ceros. ¿Qué sé yo? Hay tantas condiciones que uno puede, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado. Ahí ya no puedo suponer que el primero de la lista es el mayor o el menor. ¿Y cómo hago entonces? Ahí tengo que buscar cuál es el primero de la lista que cumple la condición. Entonces, en este caso, nadie debería suponerse como mayor primo, porque ni siquiera hay primos. Y en este caso de acá abajo, yo debería permitir que ingrese el 50, ver si es primo. Luego, ver que ingrese el 12 y ver si es primo. Luego, cuando ingresa el 13 y realmente el 13 es primo, a ese ponerlo como menor o mayor, en este caso mayor, de la lista. Y si hubiera otros primos, esos otros primos se deberían comparar contra el 13, no contra el 50 que fue el primero de la lista. ¿Qué quiere decir? Que acá lo más importante es determinar primero si es primo. Y una vez que determinamos que realmente es primo, recién vamos a ver si es el mayor o no es el mayor. Repito, dados n números naturales, mostrar el mayor de los primos. Tengo una doble condición. No puedo suponer, en estos casos de prueba, que el 50, o sea, el primero de la lista, es el mayor primo, porque en este caso 50 ni siquiera es primo. Y ustedes me pueden decir, ay, ¿y si justo el primero de la lista es 13? Y bueno, pero ese es uno de los millones de casos posibles. Claro que haciendo 200.000 pruebas, alguno te puede dar bien, pero no siempre te va a dar bien, ¿sí? Entonces, ¿cómo se generaliza eso? Nuevo. Fotito por si acaso, porque acuérdense que esto lo borra, no los estoy guardando. Digo, bueno, tengo n números. Listo. Ingreso n. Necesito una bandera que me avise algo, un acontecimiento. ¿Qué voy a suponer yo? Bandera en cero significa no hay primos en la lista. Bueno, está bien, no hay primos en la lista. Mi valor final acá es n, ¿sí? Porque no estoy suponiéndolo al primero como mayor. Y después, ¿qué viene? Ah, ingreso X. Ingreso un número de la lista. Me vengo acá a componentes, determinación de primo, me fijo qué tengo que cambiar, cómo se llama mi variable, si estoy haciendo bien, si no pegoteen cosas que después no saben dónde está el error. Y acá, si ya llegué a la mitad, y si X no es 1, y no me sirve a mí que me diga que es primo que no es primo. Entonces borro el no es primo. Y si fuera primo, yo quiero saber si es el primer primo. Ah, pero mi bandera suponía que no había ningún primo. Bueno, entonces, preguntemos. Si la bandera está en cero es porque hasta aquí no hubo ningún primo. Entonces, si la bandera está en cero, yo voy a decir, ah, como X fue primo, el mayor, perdón, el mayor es X. Y aviso, che, ya entró un primo. Ah, qué bueno que entró un primo. Entonces, si es que hubiera un nuevo primo, ese nuevo primo va a venir y me va a decir, che, ¿no hay primos en la lista? No, no, sí, ya hay uno al menos. Ah, entonces, como yo también soy primo, yo quiero saber si yo soy mayor que el que entró antes que yo. Bueno, entonces preguntemos. Como ya sé que aquí es primo, recién pregunto si es mayor que el mayor primo anterior. Y lo asigno como mayor. Y por último muestro el mayor primo es, coma, May.
Pero cuidado, porque antes de mostrar que el mayor primo es Mai, yo tengo que preguntar si es que realmente hubo primos, ¿sí? Y en este caso, mi bandera es tan hermosa que no solamente me sirve para separar el primer primo de los demás primos, sino que obviamente también me sirve para saber si hubo al menos un primo. O sea que antes de apurarme de escribir el mensaje, yo tengo que preguntar, bandera, ¿sos uno o mayor a cero o distinto de cero? Entonces, si sí, realmente sí, yo puedo decir, ah, el mayor primo es tal. Pero si no, si la bandera, a ver qué dice el chat. No, no, nada. Entonces yo muestro, no hubo primos. ¿Estará bien? ¿Qué opinan? Comentarios. Profe, si el B igual a cero, ¿por qué le asigna el mayor a X? Va, el X al mayor. Vean cero, acá significa no hay primos en la lista. Pero de repente puede haber un X que pase la condición de primos, ¿no es cierto? O sea, que diga, che, sí, yo sí soy primo. Ah, bueno, entonces, ¿el acontecimiento no hay primos hasta ahora es verdadero? Sí, pero como yo pasé por la condición de primo, o sea, yo vengo ya con el verdadero de primo, entonces si hasta acá no hubo primos, yo soy el primer primo. Entonces, como yo soy el primer primo, me asigno como mayor y cambio el estado de la bandera, porque esta bandera, acuérdate que significaba no hay primos en la lista. Entonces ahora B en uno significa que hay al menos un primo en la lista. Puede no haber más primos, por lo tanto yo me quedo con el único que entró como mayor. Ahora, si hubiera otros primos, fíjate que entrarían por este, por el verdadero, ¿no es cierto? ¿Sos primo? Sí, sos primo, sí. Entonces acá pregunto, che, ¿no hay primos en la lista? Y no, ya hay, ya hay al menos uno, hay al menos uno que cambió la banderita. Entonces, si hay más primos en la lista, yo lo que tengo que hacer es compararlo con el que yo supuse como mayor. Y por eso acá vuelvo a reasignar a Mai como X. ¿Sí? Lo que Ah, hace la bandera es separar la primera aparición de un primo de las otras apariciones de primos. Lo voy a poner un poquito más rápido. Voy a ejecutar. Voy a ingresar 4 números. ¿Sí? Vamos a uno de los casos extremos en donde no hay primos. Voy a poner al 8, voy a poner al 10, voy a poner al 9 y voy a poner al 12. Y fíjense que me dice efectivamente que no hubo primos. ¿Por qué? Porque mi supuesto de que no hay primos en la lista fue siempre real, porque cada vez que yo preguntaba si era primo, me decía no. ¿Sos primo? No. ¿Sos primo? No. ¿Sos primo? No. Ahora, ejecutemos. Voy a poner 4 números donde el primero no va a ser primo, por ejemplo, 45. Pero ahora sí voy a ingresar un primo que no fue el primero de la lista, pero sí va a ser el primer primo de la lista. Por ejemplo, el 5. ¿Ven que ahí la bandera cambió? Porque entró el primero de la lista. No, 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 no entró el primero de la lista. Entró el primer primo de la lista. Porque el primero de la lista fue el 45. ¿Sí? Entonces el 5 fue el primer primo de la lista y por eso cambió la bandera y se asignó como mayor. ¿Qué puede ocurrir ahora? Yo en este caso voy a poner otro primo. Por ejemplo, el 13. Viene el 13 dice, che, ¿soy el primero de la lista? Dice el 13. No, no sos. Ah, entonces me comparo con el que está guardado. Y ahora sí resulta que soy el mayor de la lista. Profe, pero Primo, ¿no? 45 no es Primo. primo, sí. No es primo ¿Cuál? 45. 45 no es Y primo, sí. por eso no se asignó como mayor. Ah, pero se compara, ¿o no es cierto? No, el 45 no se comparó. Ah, está.
Mira, lo voy a poner al 45 de nuevo. Ingreso 45. Como el 45 no es primo, el 45 en esta pregunta viene por el falso. Entonces no se compara. Bien, profe. ¿Sí? ¿Se No, ve eso? ¿Cómo? me confundí, profe, lo vi pintado en la parte del verdadero, digamos, de B igual Ah, a... no, 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 no. Justamente ahí está el uso de la bandera. ¿Qué hubiera pasado si lo suponíamos como mayor primo al 45? Hubiera quedado como mayor primo, porque ningún otro número hubiera sido más grande. Pero resulta que el 45 no cumple la segunda condición, que es ser primo. O sea, soy el mayor, pero no soy primo. Entonces no soy el mayor primo. Entonces, esta bandera lo que me ayuda es a separar, primero, el hay del no hay. Listo. Porque esta suposición en cero significa no hay nadie. Y luego, además, me ayuda a separar la primera aparición de las otras apariciones de primos. ¿Sí? Ahora voy a ir al caso extremo, n igual a 4, y voy a poner todos primos. 9, no, no, no es primo. 5 primo, y es el mayor. Ah, pero ahora voy a ponerlo al 2 como primo, pero el 2 es primo, pero no es mayor que el 5. Listo. Ahora el 11 es primo y es mayor que el 5. Y el 17 sí es primo y es mayor que el 17, que el 11, perdón. Entonces también se hace. ¿Sí? Repito, cuando yo use la componente mayor, menor, en una consigna donde tenga una segunda condición, no puedo asumir que el primero de la lista cumple todo. No, yo tengo que entrar y mirar primero el cumplimiento de la segunda condición, que no sea mayor o menor, y recién ahí, cuando ese número, cuando hay algún número que cumple la condición, recién lo puedo suponer como mayor o menor, depende de lo que yo esté buscando. ¿Sí? Si quieren pueden sacar fotito. Profe, tengo Preguntas, pregunten tranquilos. un poco de ¿Hay duda algo que no los convence? con la condición, con el bloque alternativo, una vez que pasa el ciclo este condicional para encontrar primo de esa condición. Sí. ¿La condición de primo estás preguntando? Esa. Pero, Porque perdón, la... Raúl, pero que, sí, que te no, no, explique la condición de primo o dentro del contexto del problema no lo estás entendiendo. sí, esa condición que tengo ahí es la que no estoy entendiendo. Esa del Bueno, alternativo acá. esa condición tiene que ver con la componente de primos. No, eh, obviamente que con este ejercicio también, ¿no? Pero si vamos a mirar la componente sola de primos, sí, que vimos el otro día, acá. La componente de primo, la básica básica, Sí. consiste en ¿qué? Mm, En asumir que todos los números tienen dos divisores. ¿Sí? Un número es primo cuando tiene dos divisores, solamente dos divisores naturales. Dijimos que también podemos decir que cuando tiene solamente cuatro divisores enteros, pero nos quedamos con los dos naturales, ¿por qué? Porque el 7, por ejemplo, es primo porque es divisible en uno, en 7, en menos uno y en menos 7. Entonces, para no irnos al sí, campo de los enteros, decimos, bueno, un número natural es primo si es divisible en uno y en sí mismo. ¿Bien? sí, Otra sí, forma de sí. decirlo es si tiene dos divisores distintos. Pero fíjate que todos los números cumplen esa condición. No solo los primos, sino que los otros números también tienen dos divisores. Por eso empezamos directamente en PD igual a 2. ¿Por qué? Porque sabemos que todos los números son divisibles en uno. Entonces, ¿para qué Sí. voy a probar con uno si ya sé que uno divide a todo el mundo? ¿Y por qué vamos hasta la mitad? Acá va PD menor o igual que la mitad del número.
porque acá dice IDD, ¿no es cierto? Sí, Porque sí. justamente sabemos que todos los números son divisibles en sí mismos. Entonces, ¿para qué vamos a preguntar por uno y por sí mismo? Si ya sabemos que todos lo son. Entonces vamos hasta la mitad del número porque no hay un divisor de un número más grande que su mitad. Si es que su mitad lo es, ¿no? No siempre es. Claro, Por claro. eso es que Es cuando tal y cual. encontramos un divisor, acá incrementamos el PD, perdón, cuando no encontramos divisores, este PD incrementa, 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 incrementa. Cuando encontramos un divisor, se corta el ciclo y yo ya sé que no es primo. En cambio, cuando este PD suma, 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 suma y se pasa de la mitad, eso es lo que está preguntando acá. Che, PD, ¿te pasaste de la mitad del número? Y PD dice, sí, sí, me pasé. ¿Y encontraste divisores? No, no encontré ninguno. Ah, entonces es primo. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, el 11, PD prueba. ¿11 divisible en 2? No. ¿En 3? No. ¿En 4? No. ¿En 5? No. Y cuando se pone en 6, ya se pasó de la mitad, ya revisó todos los posibles divisores de 11 y como se pasó sin encontrar divisores, resulta que es primo. ¿Bien? Perfecto, profe. Esa condición tiene que ver, como te digo, con la determinación de primo. Esta línea, junto desde PD igual a 2 hasta esta alternativa, es la componente de primos, ¿sí? Lo que nosotros la estamos combinando con una bandera, porque si no había ningún primo hasta ahora, esa bandera me está distinguiendo la primera aparición de las otras apariciones, ¿sí? No sé si quedó un poco más claro. Sí, profe. Ya quedó mucho más claro. Bueno, Gracias. de nada. Eh, y por último, Bah, hay un millón de consignas que podemos hacer con primos, ¿no? Otro posible ejemplo sería, dado un número natural, mostrar el mayor dígito primo que posee. Una forma de determinar mayor, a mí no me gusta del todo, ¿sí? Pero bueno, respeto que también es una posibilidad. Eh, Cuando nosotros buscamos el mayor entre números naturales o entre dígitos, porque los dígitos son todos naturales, por más que el número sea negativo, los dígitos son positivos, podemos usar una estrategia adicional. ¿Y cuál es? Suponer que el mayor es un absurdo, o sea, un número negativo. ¿Y por qué haríamos eso? Y porque sabemos que cualquier dígito es mayor que un número negativo, ¿sí? Pero esto solo funciona para el mayor. ¿Por qué no funciona para el menor? Y porque si nosotros elegimos como menor al -5, y no hay ningún dígito menor que -5, o sea que nuestro resultado va a ser -5, y obviamente que va a estar mal, ¿sí? Entonces, una vuelta de tuerca que podemos encontrarle a la búsqueda del mayor, cuando hablamos de naturales, porque si hablamos del mayor de enteros, y obviamente ahí se meten todos los negativos también, ¿no? Entonces tampoco podemos suponer a cualquiera. Insisto, cuando buscamos al mayor de entre dígitos o de entre números naturales, podemos hacer una suposición de un absurdo. Por ejemplo, dado un número natural, mostrar el mayor dígito primo que posee. Aquí a la derecha tenemos una posible solución, que es ingreso del z, supongo como mayor dígito al -3. Ustedes dirán, pero ¿cómo al -3? Y sí, porque es un absurdo, porque seguro que cualquier dígito que haya primo va a ser mayor que -3. Bueno, separamos el dígito de la variable din, actualizamos la variable z, ¿y por qué acá no escribo la componente de primos? No es necesario escribir la componente de primos porque lo que queremos saber es que si el dígito es primo, y resulta que los dígitos son un conjunto finito del 0 al 9, y resulta que además de entre el 0 y el 9, son solamente algunos de ellos que son primos. Por lo tanto, cuando hablamos de dígito primo, que no es lo mismo a número primo, ¿por qué no es lo mismo número?
porque el número tiene otro recorrido de búsqueda, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de dígito primo, podremos preguntar si el dígito es 2 o 3 o 5 o 7, que son los únicos 4 dígitos primos, ¿sí? Así que cuando hablamos de dígitos podemos acotar más todavía y en vez de usar la componente de primos, podemos preguntar. ¿Bien? ¿Por qué no puedo preguntar cuando me dice dado una lista de números? Sí, porque yo ni siquiera sé cuáles son los números que ingresa el usuario. Entonces, ¿cómo puedo preguntar si sos, ¿qué? Si sos 2, o sos 3, o sos 5, o sos 7, o sos 11, o sos 13, o sos 17, o sos 19? No, pues, no se puede preguntar por todos los primos. ¿Sí? Entonces, eh, obtengo un dígito de z, pregunto si ese dígito es primo, y en caso de ser primo, pregunto si es mayor que el mayor, y si es mayor que el mayor, obviamente lo asigno como mayor. Y así sucesivamente voy dando vueltas. Vamos a suponer que el número ingresado es el 666. Ustedes van a decir, el 666 no tiene dígitos primos. ¿De acuerdo? O sea que va a entrar por el falso, 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 falso. No hay drama, porque si mi suposición nunca se movió, es decir, si my quedó en -3, es porque el número no tuvo ningún dígito primo, ¿sí? O sea que este my inclusive lo podemos interpretar como una banderita también, porque si el my vale -3, es porque ningún dígito fue primo. En cambio, si el my fue reemplazado, es porque sí hubo al menos un dígito primo, ¿sí? Este ejercicio tiene muchas formas de solución. Perdón, tiene muchas formas de resolución este ejercicio. Esta es una propuesta. Este, estaría bueno que ustedes puedan plantear otras alternativas. em, Como por ejemplo, es medio un poco al vicio, ¿no? Pero podrían sí usar la componente de primos, podrían sí suponer al mayor primo como mayor, sí, o sea, tiene varias formas de ser resuelto. Quizás esta es la más simple, pero probablemente sea la más compleja, ¿sí? La más compleja de darnos cuenta cómo hacerlo. Pero se los quería mostrar porque obviamente se van a admitir cualquier solución que funcione, se admite, ¿sí? Quizás en el otro parcial seamos un poquito más rigurosos en cuanto a, che, pero ¿para qué usas tantas variables? ¿O por qué si no usas banderas si no es necesario? ¿Sí? Ahora es como que vamos a ser un poco más flexibles y vamos a decir, bueno, a ver, ¿cuál es la solución que vos encontraste? ¿Tu forma de pensar resuelve el problema? Sí. ¿Y usaste 5 variables de más? Sí, bueno. Y mira, le metiste 3 banderas, no era necesario. Bueno, vamos a escribir. No es necesario 3 banderas, pero los puntos probablemente te los demos. ¿Por qué digo probablemente y no les aseguro? Porque a veces ya van a los extremos, extremos de los extremos de los extremos, ¿sí? Entonces ahí sí, seguramente nos sentaremos y les explicaremos, obviamente cuando ustedes vengan a ver su parcial, y les daremos las indicaciones que consideren, ¿sí? Pero en general, en este parcial, admitimos casi cualquier solución. Que funcione, por supuesto, o que muestre un indicio de funcionamiento. Respecto a este parcial, aclararles, tanto en este como en el que sigue, además, nosotros corregimos por partes, ¿sí? Es decir, no corregimos funciona el diagrama o no funciona el diagrama. Si nosotros corregimos funciona o no funciona, créanme que aprobaría un 1%. Bien, nosotros lo que hacemos es decir, a ver, si este fuera el ejercicio solicitado, ¿no es cierto? Decir, a ver, ¿reconoció la entrada? ¿Hizo correcta la entrada? Sí. Y usted me dice, bueno, pero es un número. Créanme que hay un montón que leen, da un número natural y lo mismo le mandan una lista. Bueno, tantos puntos para la entrada. Listo. La determinación del mayor, ¿la planteó bien? Sí, mira, asumió un mayor y después comparó. Ok, tantos puntos para el mayor.
La componente de primos, ¿la usó? ¿O usó, si fueran dígitos primos, escribió correctamente la condición de dígito primo? Sí, tantos puntos. No, bueno, no le ponemos los puntos, pero eso no quiere decir que pierda los puntos de determinar el mayor. ¿Se entiende? O sea, le damos puntos al mayor, le damos puntos al primo, le damos puntos a la salida, le damos puntos al ingreso. Con esto quiero decir que traten de terminar el ejercicio que se les pida, ¿sí? Y las dudas que tengan sobre la consigna, consúltenlas, por favor. ¿Sí? Sobre la consigna, no sobre la resolución. O sea, si ustedes me preguntan, profe, acá el ingreso es condicionado o incondicionado, no, no vamos a responder eso. En todo caso pueden decir, profe, acá dice, ¿no? Dados n números naturales. Sí, bien. Entonces, a lo que voy es que traten de terminarlo al diagrama, traten de que tenga un inicio y un final que muestre siempre algo, número, cantidad, mensajito, ¿sí? No se queden a medias, ¿sí? Ahora, esto tómelo con pinzas. No se hace la componente de primos y tampoco sé escribir cuando un dígito es primo. No hago nada y no, porque no es solamente primo este ejercicio. Aunque sea mostrarme que vos identificás la entrada, que vos identificás cuál es la tarea que hay que hacer, a pesar que no te acuerdes la condición de primos, y qué es lo que tenés que mostrar, ¿sí? Si querés dejarme un bloquecito en blanco, pero mostrame que sabés ingresar, que sabés separar dígitos, mostrame que sabés preguntar por una bandera, ¿sí? ¿Por qué con pinza? Porque tampoco quiero que esté blanco, 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 blanco y después vengan a decir, ay, pero la estructura está, ¿sí? O sea, a lo que voy es que no hagan un bloque, no escriban un bloque y entreguen. Traten de continuar, traten de terminar, traten de ver qué otra tarea más hay dentro de la solución de mi problema, ¿sí? Y obviamente traten de escribirla en un único diagrama de bloque, por si acaso, porque alguna vez nos pasó que, no sé, lo partieron al diagrama por algún motivo, en varios pedacitos. Y bueno, creo que esas serían mis recomendaciones finales. ¿Qué hay que saber para el viernes? ¿Quién me dicta? Para el sábado. ¿Quién me dicta? Mm, Analizar el problema, profe. Conocer los componentes. Bien. Identificar entrada, salida. ¿Qué más? Bueno, saber componentes. Ya vamos a especificar qué componentes. Pero además de Proceso, identificar entrada, estrategia. salida, Caso de prueba, prueba de ahí escritorio. está. Plantear o leer casos de prueba. Bien. ¿Qué más? Prueba de escritorio. Hacer pruebas de escritorio. Eso también hay que saber, ¿no es cierto? ¿Me las pidan o no? ¿Y cuáles son las componentes? La de asignación, la entrada, la salida. ¿Esa se refiere, profe? Y esos son los bloques. La determinación de primo, los capicúa, mayor a menor y eso, profe. Ahí está. Entonces yo diría, entrada condicionada. Entrada incondicionada. ¿Sí? Determinación de primos. Separación de dígitos. Determinación mayor-menor. Contadores y acumuladores. ¿Qué más?
En el medio, yo sé que no les dimos componentes específicamente, pero hay que saber qué. Saber hacer capicúas, divisores, Armado de número, profe, también. múltiplos. ¿Qué cosa? Armado de números. Armado. Armado de números. La primera palabra no te entiendo, perdón. Armado. Armado de números. Ahí está. Bien. Esto entre paréntesis sería, entonces acá muestro para acá. Capicúas y cosas que tengan que ver con él. Voy a poner composición y descomposición de números. A eso, digamos, además de Capicúa, podría haber otras características para armar y desarmar números. Divisores múltiplos, bien, pares, impares. ¿Y qué otra componente me está faltando? Creo que ninguna más. Bueno, y si no, bueno, hacen un repasito. ¿Sí? Seguramente el jueves o viernes va a estar el listado de quienes pueden rendir el parcial. Pueden rendir el parcial aquellas personas que hayan rendido al menos 2 de los 3 coloquios, ¿sí? Recuerden que el último coloquio que iba a ser el viernes se pasa por el miércoles, porque no, si no, no íbamos a tener tiempo de hacer este listado, por eso es el cambio. Y bueno, quedo a disposición para hacer preguntas. Profe, ¿Sí? ¿será que puede hacer un pequeño repasito del tema de la prueba de escritorio? Por favor. Sí. Y ya que estamos, vamos aquí. Descargas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Copiar. Control V, pega. Bien. El sábado se rinde a las 11. Bueno, cada compañero pidió prueba de escritorio. ¿Qué es la prueba de escritorio? La prueba de escritorio es una tabla. ¿Dónde está? Insertar. Tabla. Que tiene tantas columnas como variables haya involucradas en el diagrama. Por ejemplo, K, sum, X, Y, CD, D. ¿Y qué viene después? Otra vez D, otra vez I, otra vez CD, otra vez K, I, D, I, D, I, D, CD, D, CD, K, sum. O sea que no hay más. Y por último, salida. ¿Bien? Esta es la obligatoriedad de la tabla. Yo sé que por ahí hay profes que eliminar toda la columna. Para que ustedes se vayan ubicando, además agregan las alternativas acá y le ponen verdadero o falso. Pero no es obligatorio, ¿sí? Lo obligatorio es la aparición de las variables que están en mi diagrama. Entonces, en particular, este ejercicio tenía un caso de pruebas para hacerlo, ¿no es cierto? Tenía k igual a 2 y x 5, 20 y 8. Bien, ¿cómo plasmamos eso? Acá vendría el 2, ¿sí?
Y no es que acá pongo 5, 20 y 8. No. Recuerden que lo que tengo que hacer es seguir el recorrido, seguir la secuencialidad del diagrama. Entonces, lo primero que aparece en el diagrama es ingrese K. La segunda instrucción es sum igual a 0. Y recién viene la tercera instrucción que es ingreso de X, pero solamente ingresa el 5, porque los X son variables simples, ingresan de a 1. Y ahí viene un ciclo condicionado que dice, ¿X es mayor a 0? Sí. Entonces se asigna en Y. Eso dice la primera instrucción dentro del ciclo. Luego C de 0, luego D igual a 2. ¿Sí? Entonces, tengo que mirar y ahora viene un ciclo condicionado. ¿Cuál es la condición? Que D sea menor o igual a I, o sea, 2,5. Y que CD 0 sea menor que K. Pero a todo esto yo tengo en este caso una instrucción o un problema, una consigna que ya me puede ayudar a saber qué es lo que yo estoy buscando. Y dice, dado un número natural K y una cantidad no conocida de números naturales, eh, X todos distintos de cero, mostrar la suma de los números X que posean al menos K factores primos. Entonces, antes de continuar con mi prueba de escritorio, yo voy a ver si entiendo la consigna. Porque si no entiendo la consigna, a ver, si no entiendo la consigna, ¿puedo hacer prueba de escritorio? Sí, sí puedo. Si sigo literalmente la prueba, yo no puedo no entender la consigna y lo mismo hacer la prueba de escritorio. Pero obviamente me va a ayudar a entender la consigna. Entonces dice, tengo un número natural K, perfecto. Cantidad no conocida de naturales, perfecto. Y que no sean cero, me dice. Bien, que muestra la suma de los números X, o sea, que acumulen los X, que cumplan qué condición, que tengan al menos K factores primos. ¿Cuáles son los factores primos? Los factores primos, a diferencia de los divisores, se obtienen haciendo algo que cuando por lo menos nosotros los viejitos íbamos al colegio, decían, por ejemplo, el 30. Hacíamos una raya, ¿sí? Aquí, ¿cómo se escribe la raya? Ahí. Y comenzábamos por el primo más chico, que es 2. Y decíamos, ¿cuál es la mitad de 30? 15. 15. ¿Es divisible en 2? No. En 3, sí. 15 dividido en 3, 5. ¿Es divisible en 3? No. ¿En 5? Sí. 1. Entonces decíamos que 30 era igual a 2 por 3 por 5. Esos son los tres factores primos del 30. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa con el 20? Por ejemplo, el 20 es divisible en 2, sí, el resultado es 10. ¿Es divisible en 2? Sí, el resultado es 5. ¿Es divisible en 2? No. ¿En 3? No. ¿En 5? Sí. Entonces 20 era igual a 2 al cuadrado. Bueno, si quieren 2 por 2 por 5, obviamente, porque 2 por 2 me quedó al cuadrado. Pero ¿cuántos factores primos tiene? Tiene solamente 2. Y te va a decir, bueno, pero ahí hay 3. Sí, pero en realidad hay uno repetido. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de factores primos, hablamos de los distintos números primos que dividen a un número. Entonces, el 30 tiene 3 factores primos, el 20 tiene 2 factores primos. ¿Sí? ¿Habían entendido eso ustedes? ¿O no? Eh, Costó, Ahora profe, sí, pero recién, sí. profe.
Ajá. El 8, esta barrita es en realidad una sola línea hacia abajo, ¿no? El 8, por ejemplo, es divisible en 2, el que da 4, que es divisible en 2, chache, que da 2, que es divisible en 2, que da 1. O sea que, ¿cuál es? El 8 es igual a 2 por 2 por 2, pero el 8 tiene un solo factor primo. 3 factores primos. Acá voy a poner 2 factores primos y acá voy a poner un factor primo. ¿Sí? Esa es la descomposición en factores primos. Perdón. Ahora, insisto, si yo no hubiera entendido esto, de todas formas podría haber hecho la prueba de escritorio. Pero ¿a qué voy? En que, claro, evidentemente, o ahora sí puedo asociar que CD por ahí es cantidad de divisores, ¿no es cierto? De divisores primos. Entonces yo tengo que llegar acá, porque la consigna me decía determinar, uy, ¿dónde está? Los que tengan al menos K factores primos. Bueno, entonces, ¿dónde estoy? Acá, acá. Ay, ¿dónde estoy? Aquí. Bueno, ahora sí. C de 0, D igual a 2. Y pregunta, ¿D es menor o igual que I? Sí. ¿CD es menor que K? Sí. Pregunta, si el resto entre I y D es 0. En este caso, no. ¿Quién cambia? El D se pone en 3. ¿Ve que viene por el no y acá incrementa D? Vuelve. ¿D es menor o igual que I? Sí. ¿CD es menor que K? Sí. Pregunta. ¿El resto entre 5 y 3 es 0? No. Entonces D incrementa. ¿D es menor o igual que I? O sea, 4 menor o igual que 5. Sí. ¿CD es menor que K? Sí. ¿El resto entre 5 y 4 es 0? No. Entonces, incrementa D. ¿5 es menor o igual que 5? Sí. ¿0 es menor que 2? Sí. ¿Divido el resto entre 5 y 5 es 0? Sí. Entonces ahora entro por el sí. ¿Y qué dice el sí? Mientras el resto entre 5 y 5 sea 0. ¿Qué hago dentro del ciclo? Actualizo I. ¿En cuánto se pone I? En el div entre 5 y 5. ¿Cuál es el div entre 5 y 5? 1. 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa a continuación? CD se incrementa en 1. Y luego, esperen, no incremento todavía, disculpen. Actualizo el i. Ahora vuelve el ciclo, porque este es un ciclo. Y pregunto si el resto entre i y d es 0. ¿El resto entre 1 y 5 es 0? No, porque el resto entre 1 y 5 es 1. Entonces salgo del ciclo, incremento CD. 1. Y a continuación incremento D. Insertar filas debajo. 6. 6 es menor o igual que 1. Falso. CD es menor que K, verdadero. Pero la primera condición ya fue falsa, termina el ciclo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pregunta ahora? Si CD es igual a K. Y CD en este caso no es igual a K, por lo tanto, voy por el falso, no hago nada e ingreso un siguiente X. O sea que acá viene el 20. Hasta acá, ¿qué tenemos? Hasta acá tenemos que el 5 tiene un factor primo. ¿Y es eso, verdad? Sí, porque si yo pongo acá el 5, uy, control Z, acá, 5, ¿es divisible en 2? No. ¿En 3? No. ¿En 5? Sí. 5 dividido 5 me da 1, por lo tanto 5 es igual a
5 a su único divisor primo, a su único factor primo, perdón, acá. Porque 5 en este caso es primo. Bien, entonces está perfecto. Hasta aquí mi recorrido. ¿Qué pasa cuando entra el 20? ¿Sí? Vuelvo. ¿20 es mayor que 0? Sí. Y toma el valor 20. Pero lo voy a achicar un poquito más, si no, no van a dejar de ver. Voy a insertar filas debajo. Insertar filas debajo. Insertar filas debajo. Bien. CD 0. Se reinicia el CD. D2 se reinicia el divisor. ¿Sí? Entonces pregunto, ¿2 menor o igual que 20? Sí. CD menor que K, sí. ¿El mod entre 20 y 2 es 0? Sí. O sea que me vengo por acá. Y atención con el ciclo porque ahora sí va a andar el ciclo. ¿Por qué? Mientras el mod entre 20 y 2 sea 0. ¿La primera vez es verdadero? Sí. Entonces, ¿quién cambia? Y. Y se convierte en el div entre 20 y 2. O sea, se convierte en 10. Miren aquí, ¿ven? 20, la mitad, 10. Ahora, vuelve el ciclo con otro i. ¿El mod entre i y d es 0? Sí. Entonces se actualiza i, pasa a ser 5. Acá, la mitad de 20, 10. La mitad de 10, 5. Vuelve a la condición del ciclo donde pregunta, ¿el mod entre i y d es 0? No, porque 5 dividido 2 no me da de mod 0. Entonces se rompe el ciclo y cuenta 1. Ahora D incrementa, se pone en 3. Bien. Pregunto, ¿D es menor o igual que I? Sí. ¿CD es menor que K? Sí. Pregunto, ¿el resto entre 5 y 3 es 0? No, se va por el no. D incrementa 4. Da la vuelta. ¿D es menor o igual que 5? Sí. ¿Tengo menor cantidad que lo que busco? Sí. ¿Divido 5 entre 4? ¿4 es divisor de 5? No. Entonces, el D incrementa. No. Porque el CD solamente está por el sí. Ahora recién va a incrementar. Fíjate que 5 es menor o igual que 5, sí. ¿La cantidad, ya llegué a la cantidad? No. Ok. Pregunto. ¿5 dividido 5 es 0? Sí. Entonces es porque encontré el siguiente factor primo, que ahora voy a ver cuántas veces está repetido ese factor primo. ¿El mod entre 5 y 5 es 0? Sí. Entonces el i se actualiza. Insertar filas debajo. Se pone en 1 el i. Vuelve al ciclo chiquito. El resto entre 1 y 5 es 0. No. Entonces ahora sí incrementa CD a 2. Cuando esto va a contrastar D menor o igual que I, 5 es menor que 1, falso. Y en este caso también es falsa la segunda, porque 2 ya no es menor estricto que 2. Entonces se rompe este ciclo grande, sale del ciclo y pregunta, ¿CD es igual a K? Sí. Ah, y entonces este es un número que a mí me sirve y lo voy a acumular. Aquí va el 20. Denme un segundito, por favor. Bien. Entonces hasta aquí llevo acumulado el 20. Miremos qué pasa con el 20. ¿Ven esto? I igual a 20, 10, 5, 1. Esa es la descomposición que yo les mostré aquí. El 20, ¿dónde está el 20 acá? El 20
la mitad es 10, la mitad es 5, no tiene mitad, no tiene tercera, tiene quinta, es 1. ¿Ven? Esto es Y. Esta descomposición de la izquierda es Y. Y lo que hace CD es contar los distintos factores primos. Fíjense que CD no cuenta sino hasta que sale del ciclo. ¿Por qué es eso? Y porque puede haber un número, a ver, por ejemplo, el 80, ¿sí? El 80 es muchas veces divisible en 2, 40, 20, 10, 5. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, el 80 entraría aquí, en este ciclo chiquitito, y diría, 80 divisible en 2, sí. Ya no es 80, ahora es 40. 40 divisible en 2, sí. Ya no es 40, ahora es 20. 20 divisible en 2, sí. 10 divisible en 2, sí. Y cuando recién llega a 5, que 5 ya no es divisible en 2, recién cuenta 1, el CD. ¿Por qué? Porque recién ahí dijo, ah, ya vi que son todos 2, pero no tengo que contar cuántos divisores tiene el 80. Yo tengo que contar los factores primos, es decir, que hasta acá tengo un solo factor primo. Sí, así, por ahí para la pregunta de la compañera que dijo si CD no incrementaba hace rato. Este ciclo chiquitito sirve para justamente hacer la descomposición y contar una sola vez cuando cambia el factor primo. Bueno, acá como el 20 cumplió, el 20 tiene dos factores primos, al menos dos factores primos, voy en busca del siguiente X, que es insertar fila debajo. El siguiente número es el 8, ¿sí? Bueno, el del 8 no le voy a hacer la prueba, el 8 no va a cumplir. El 8 tiene un solo factor primo que es el 2, ¿sí? Se los dejo de tareita para que continúen esto. Y por último, tenía que ingresar un número que rompa el ciclo, que rompa la entrada, y mostrar sum, que en este caso la salida que ustedes tenían que mostrar era 20, porque el 8 tampoco iba a cumplir la condición. Y ustedes pueden decir, bueno, pero yo no entendí qué tenía que hacer el ejercicio. Ok, podemos no entender, pero repito, si hubiéramos seguido literalmente la prueba de escritorio, este CD para 8 hubiera quedado en 1, no hubiera acumulado y la sum final hubiera sido 20. ¿Sí? Con esto no quiero decir que no me importa si lo entienden o no el ejercicio del parcial. No, siempre el objetivo es que lo entiendan. Digo que en el peor de los casos, lo que yo decía hace rato del diagrama, en el peor de los casos, trato de hacer mi prueba de escritorio yendo literalmente lo que dice el diagrama y voy a encontrar la solución. Ahora, si yo no sé qué es un mod, si yo no sé qué es un div, si yo no entiendo que este ciclo se tiene que repetir en vez de contar, 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 eso ya no es problema, ya no es porque no entiendo la consigna, es porque no practiqué prueba de escritorio, es porque no sé seguir el diagrama de un compañero, es porque cada vez que un compañero me pasaba un ejercicio, yo decía, listo, hecho, en vez de revisarlo, en vez de aunque sea hacer una prueba de escritorio para saber si andaba o no andaba. ¿Sí? Insisto, el objetivo no es que no importa si entienden o no, pero si yo no entiendo el diagrama de mi compañero, la forma de entenderlo es haciendo prueba de escritorio. ¿Sí? Y no es lo mismo hacer la prueba de escritorio a mano que copiarlo al diagrama en el diagramar y ejecutarlo y ver, ah, saltó un error, está mal. No, ese error tiene que saltar preferentemente de una prueba de escritorio hecha a mano para yo saber en qué línea exactamente falla. ¿Sí?